Hola jóvenes, hoy les voy a hablar sobre los vectores. ¿Para qué sirven los vectores? ¿Cuáles son las características de los vectores? ¿Cómo se representan los vectores? ¿Y qué clases de vectores hay? Comenzamos. Antes de empezar, vamos a recordar qué es magnitud. Recuerden que magnitud es todo aquello que se puede medir y que se clasifica de dos formas. Puede ser por su origen o por su naturaleza. Por su origen tenemos a las magnitudes fundamentales y a las magnitudes derivadas. Y por su naturaleza se clasifica en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, que es lo que vamos a hablar hoy. Nuevamente recordamos que las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que solo tienen valor numérico y unidad, ejemplo, la masa, el tiempo. Y las magnitudes vectoriales, aparte de tener módulo y unidad, tienen dirección y sentido. Ahí está la velocidad, aceleración, fuerza y otros. Los vectores sirven para representar a las magnitudes vectoriales. Aquí vamos a ver más ejemplos de magnitudes vectoriales. Cuando se jala el objeto, cuando se está jalando el objeto, a cada fuerza aplicada se va a representar con un vector y dando lugar a un vector resultante, que es la suma de los dos vectores, A y B. Si son fuerzas, si se está aplicando fuerzas perpendiculares, se va a representar a cada fuerza mediante un vector. Si una bicicleta se está moviendo, el movimiento, la velocidad, se va a representar a través de un vector. Aquí tenemos más ejemplos. En este caso podemos representar al peso mediante el vector dirigido hacia el centro de la Tierra. También a la fuerza normal o de acción con sentido contrario. La fuerza que se aplica sobre la carretilla, el peso de la carretilla, la velocidad de la carretilla y la fuerza de acción, que también es normal. En este caso tenemos el ejemplo en que se está jalando la cuerda en diferentes sentidos, en dos sentidos contrarios, y cada fuerza aplicada se va a representar mediante vectores. Aquí tenemos más ejemplos en los que aplicamos vectores: cuando los cuerpos se están jalando, cuando los cuerpos se están subiendo, cuando tenemos polea. Representamos a cada fuerza con vectores, al peso, la tensión. ¿Qué es un vector? Un vector es una flecha dirigida o un segmento orientado en cualquier dirección. Puede ser al norte, sur, también dirigida en diferentes ángulos con referencia a algo. Vamos a ver aquí un ejemplo en el que vamos a representar la velocidad de un caballo que se mueve a 30 km hacia el este. Para ello vamos a utilizar una escala para representar los 30 km por hora, y el vector va a ser dirigido en dirección hacia la derecha, como dice, al este. Luego, ¿cómo se simbolizan los vectores? Los vectores se simbolizan, recordemos que los vectores son para representar a las magnitudes vectoriales. En este caso, la velocidad de un ciclista lo vamos a representar a través de una flecha de un vector, y a este vector lo vamos a simbolizar mediante una letra, sea mayúscula o minúscula, con una flechita arriba, o caso contrario con una letra en negrita. ¿Cuáles son las características de los vectores? Los vectores tienen tres características: módulo, dirección y sentido. En este caso, el módulo se refiere a cuánto mide el vector, el tamaño del vector. Este tamaño va acompañado de una unidad. También al módulo del vector se lo simboliza con una letra mayúscula o minúscula, su flechita arriba y entre dos varitas. Una varita o dos varitas, o caso contrario con una letra sin negrilla. La dirección del vector. Los vectores están dirigidos cierta cantidad de grados, puede ser 0, 90, 45. La dirección, o caso contrario, también está representado mediante por la recta de acción, la recta donde contiene al vector. Luego hablamos de la tercera característica, que es el sentido, es hacia dónde está dirigido el vector. La parte del vector que nos va a indicar hacia dónde se dirige es la cabeza.
Representación de vectores. Hay tres formas de representar los vectores: forma gráfica, forma polar y forma rectangular. En la forma gráfica tenemos que dibujar al vector. Para ello vamos a utilizar la escala. Ya, regresamos al ejemplo anterior. Tenemos la velocidad del caballo a 30 km hacia el este. Utilizamos una escala para graficar al vector y vamos a dirigir hacia el este. Direcciones este-oeste, pero la cabecita va a ser dirigido hacia el este porque se mueve hacia el este. La otra forma de representar, la forma polar, es en el que vamos a escribir el nombre del vector tomando en cuenta el ángulo donde se encuentra o sobre algún punto de referencia. Generalmente utilizamos el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí tenemos más ejemplos de vectores en el que se toma en cuenta el ángulo sobre la horizontal, sobre la horizontal en diferentes posiciones. Otra forma de representar al vector en la forma rectangular, en la que cada vector en el plano va a ser representado por sus componentes rectangulares. Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Vamos a ver ahora los tipos de vectores. Hay vectores paralelos, con vectores que no se unen, vectores coplanarios que están en el plano, vectores opuestos que tienen direcciones que están en la misma dirección pero sentidos contrarios, vectores colineales que están en la misma línea de acción, vectores unitarios que tienen valor numérico 1, vectores concurrentes en el que todos concurren en un solo punto, vectores fijos que no se mueven, vectores libres que están en el plano. Representación de vectores. A los vectores los vamos a representar, como les había indicado, de tres formas. Aquí hay los ejemplos. Para ello utilizamos escala. Tenemos el vector D, que vale 100 metros. Utilizamos una escala para representar al vector. Como estamos hablando de la representación gráfica, tenemos que dibujar al vector. En ese caso un centímetro puede valer 10 metros, ¿no? Aquí vamos a graficar 10 centímetros. También tenemos que graficar el ángulo con referencia a algo, en este caso al eje X, y vamos a descomponer estos vectores en sus componentes, ya sea horizontal y componentes vertical. Luego escribimos el nombre del vector con la representación polar, tomando en cuenta el ángulo 100 metros a 45 grados sobre el eje X, y en la representación rectangular vamos a escribir al vector con sus componentes en el eje X y su componente en el eje Y y su respectiva unidad. Más ejemplos. Tenemos aquí al vector D formando un ángulo de 45 grados. Este vector D vale 21,2 unidades y está a 45 grados sobre el eje X. En la representación rectangular, aquí vemos que descomponiendo este vector cae en el eje X en el número 15, ¿no? En el eje Y lo mismo, 5, 10, 15. Entonces representamos al vector en el eje X con un valor de 15 y en el eje Y con un valor de 15 y su respectiva unidad. Otro ejemplo, vamos a representar al vector D también, que vale 26 y está a un ángulo de 195 grados sobre el eje X. La representación polar. ¿De dónde sacamos este 195 grados? 360 menos este ángulo que vale 165 es 195. En la representación rectangular tenemos las dos componentes en el eje X, que vale 25,1, y en el eje Y, que vale 6,7 unidades. Gracias, eso es todo, jóvenes, en cuanto a teoría sobre vectores. Espero que se haya comprendido.